Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí para platicarte de manera breve, concisa, clara, qué son las 9 cartas de Cristo, qué es lo que puedes encontrar en el libro Cristo vuelve, revela su verdad. Y bueno, mi nombre es Mónica, estoy aquí también con José y bueno, sería imposible platicarte en un periodo corto realmente todos los regalos que puedes encontrar en estas palabras que Cristo nos regala. Así que bueno, es únicamente una invitación, un preámbulo. La mecánica que vamos a utilizar es de preguntas y respuestas. Yo voy a ir haciendo las preguntas y bueno, José va a ir contestándolas. Preparamos esto en verdad que con todo el amor. Y bueno, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿por qué el título Cristo vuelve? Este título básicamente lo inició él, que fuera así de alguna manera. Entonces, la otra explicación es porque al emplear la palabra vuelve significa que es la segunda venida, siendo la primera hace 2000 años en Palestina. Y el tercer motivo es porque decidió volver en esta época de Internet para que sus enseñanzas se puedan desplazar y expandirse con total rapidez de Oriente a Occidente. Y en la primera venida ya lo prometió de que vendría utilizando la frase poco más o menos de que cuando el rayo se desplace de Oriente a Occidente, que de alguna manera venía a decir que sería la época de Internet. Así es, pues Cristo vuelve y a través de estas palabras nos propone una experiencia. Una pregunta es, ¿quién lo escribió? Este proceso está basado en la canalización, o sea, una entidad del otro lado se comunica con una entidad de aquí, con una persona de aquí. Entonces, la persona del otro lado le informa y la de aquí está escribiendo. Estas cartas fueron escritas a una persona de Sudáfrica que el año pasado falleció, que quiso Cristo que permaneciera en el anonimato, porque de esta manera se potencia al mensaje, no al mensajero. Entonces, efectivamente, esta persona pues estuvo así preparándose, limpiando su conciencia, más que limpiando, purificando su conciencia, porque en principio también fue una persona con orígenes espirituales religiosos. Entonces, durante un tiempo se purificó para que la información que se le transmitía pues fuera íntegra y ella no pudiera añadir nada que la pudiera condicionar. Este fue el proceso en general. Bueno, la pregunta 3 es, ¿quién es Cristo? Cristo, esta es una pregunta importante de las cartas porque cambia muchos aspectos de lo que conocemos de Cristo hasta ahora. En realidad podemos decir que Cristo fue Jesús de Nazaret, como lo conocen las religiones, que vivió en Palestina durante 2000 años y que tuvo su proceso, tuvo su vida muy diferente a como lo han pintado, porque en realidad fue como una persona que quiso cambiar, que no estaba de acuerdo con las enseñanzas de aquella época. Entonces fue como un rebelde, podríamos decir como un rebelde espiritual, no un rebelde político, como lo ha intentado pintar muchas versiones. Un rebelde espiritual con toda la enseñanza que había en aquella época. Entonces, desde entonces no tuvo ninguna reencarnación más, sino que fue ascendiendo a través de diferentes planos de la existencia para llegar a lo que hoy día se le llamó la conciencia crística, que es el último peldaño antes de llegar a la conciencia universal propiamente dicho.
Así es, esta conciencia crística, que significa un estado de frecuencias vibratorias altas, ¿no? El Sí, Cristo como el despierto, el Cristo es aquel que se reconoce unido al Padre, unido a todo y a todos, y sí. sobre esa idea se experimenta. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué dice Cristo sobre la verdad de la existencia? La verdad de la existencia, primero lo podríamos inicialmente definir como una conciencia divina, pero individualizada. Somos conciencia divina individualizada, teniendo una experiencia física mediante un cuerpo y supeditados a las leyes de la existencia, que básicamente son el ego y el electromagnetismo, siendo que la primera ley de la existencia es la más importante, en la cual está basada básicamente toda nuestra existencia, la ley del efecto caos, es decir, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos realmente cosechamos a través del electromagnetismo que está regulando toda esta función. Así es. Y bueno, no hemos comentado, pero bueno, son 9 cartas y en cada una de ellas pues se abordan también diferentes temas, tienen diferentes enfoques y esta respuesta sobre la verdad de la existencia viene mucha más información en la carta número 5. Sí. Y bueno, la Sí, siguiente, sí, sí, las cartas, sí, básicamente son así. Las tres primeras se refieren mucho a su vida, cómo fue realmente su vida. Eso es un aspecto importantísimo. Luego la quinta básicamente define la creación y la definición del Padre. Luego la sexta habla mucho del ego y la sexualidad, y luego las otras ya son más psicológicas, más dentro de un punto de vista psicológico muy, muy útiles para los profesionales que incluso se dedican a la psicología. Ahí tienen un punto de aprendizaje enorme, más que de aprendizaje y conocimiento. es. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué dice Cristo sobre el Padre? El Padre, este es importantísimo, lo que define el Padre, porque por primera vez lo define con una claridad enorme. Entonces, el Padre no tiene forma, como se ha intentado siempre de alguna manera configurar, está exento de forma, entonces es una conciencia. Y él le llama la conciencia universal, teniendo en cuenta que las tres básicas conciencias son la universal, la divina y la humana. Entonces, la conciencia divina y la humana básicamente es lo mismo. Lo único que la diferencia, la conciencia universal es un estado de quietud inalterado, inalterable. Y entonces la conciencia divina es la conciencia universal en acción. Es la que mueve toda la creación y la sostiene y crea constantemente. Y la humana, pues es la conciencia humana, es la referida a los seres humanos. Básicamente, pues está supeditada por dos aspectos vitales, que son el ego y los esquemas mentales que se van creando conforme se va viviendo. Entonces, el Padre es la conciencia universal. No tiene forma, como dije, está presente dentro nuestro, porque nuestra conciencia divina individualizada proviene básicamente de la conciencia universal. Está, por lo tanto, dentro nuestro, alrededor nuestro y en todo el espacio. Es todo el espacio y está en todo el espacio. Entonces es el creador y también lo creado. Y la característica primordial que nos dice Cristo del Padre es el amor que
no cubre todo, lo protege todo y en realidad es lo que más existe. Esto es básicamente los principales aspectos a tener en cuenta de lo que es el Padre. El Padre que las religiones pues siempre se empeñan en llamarlo Dios. Lo que pasa es que aprovecho para decir que la palabra Dios es muy manoseado, muy mal interpretado y siempre el Dios se le atribuye, por ejemplo, a los ídolos, a una creación humana, a conceptos humanos, a una serie de conjuntos de conceptos humanos que son capaces de crear una divinidad, pero incluso darle forma. Pero básicamente el Padre no tiene forma, sino que es una conciencia que ocupa, como dije, todo el espacio, es todo el espacio y más allá. Así es. De hecho, también nos aclara que se refirió al Padre, porque bueno, en esos momentos el papel de la mujer estaba muy relegado, pero realmente nos aclara que es Padre, Madre, Vida, ¿no? También en Sí, esa... él le llama Padre, Madre, Vida, es para llamarle de alguna manera. Es curioso también porque en aquella época, como la mujer estaba muy subyugada al hombre, entonces él le quiso llamar padre y evitó llamarle madre porque podía herir la sensibilidad de muchas personas. Entonces le llamó el padre básicamente. Pero actualmente que esta diferencia ya no existe, esta subrogación o subyugación de la mujer al hombre ya no existe, entonces le emplea tal como él lo ve. O sea, el padre, la madre y la vida, que es el conjunto de todo ello. Lo que pasa es que es muy difícil de encontrar un nombre para definir lo que es la conciencia universal, como es muy difícil definir lo que es conciencia en realidad. Solamente experimentando es cuando realmente se puede entender y comprender, pero al mismo tiempo se puede entender y comprender de que no hay ningún nombre apropiado, porque cualquier nombre le vendría bien, pero sería siempre insuficiente para definir lo que es el concepto de conciencia universal. Así es. O sea, las palabras se quedan cortas, ¿no? Por esta Se quedan divinidad cortos. que tiene Siempre, atributos masculinos y femeninos, sí, que son siempre solo se quedan maneras cortos. de Sí, porque, comunicarnos. porque va más allá de lo masculino y femenino, va más, lo trasciende todo Sí, eso. claro, vamos a continuar. La siguiente pregunta es, ¿cómo trascender el ego? Ese es importantísimo porque el ego, como dije antes, junto con los esquemas mentales, son los dos problemas básicamente que tiene el ser humano. Pero el ego, entonces, primero hay que conocerlo, saber lo que es, saber cómo actúa, de qué manera se mueve y sobre todo conocer las consecuencias de esta actuación. Básicamente el ego se mueve en dos aspectos. Quiero y no quiero. Quiero lo que me gusta y rechazo lo que no me gusta. Así es básicamente como actúa el ego. Pero también hay que considerar que el ego no es ni bueno ni malo, sino que en ciertos aspectos es positivo cuando nos ayuda a cuidarnos de nosotros mismos y sería negativo cuando ese cuidado que ejercemos para nosotros mismos sobrepasa y afecta a los demás. Es decir, cuando queremos lo que nos gusta a costa de los demás, es cuando el ego se desmadra, pierde, se sale de su cauce y entonces puede ocasionar, pues ocasiona de hecho los grandes trastornos de cualquier ser humano, llegando incluso a las guerras y a las destrucciones, porque todas son producto de un ego desmadrado que ya no tiene límites y que quiere expandirse por todos los conceptos y sobre todo llegar a dominar, a dominar.
Entonces, Sí, sí, entonces para corregirlo esto hay que observarlo. O sea, una vez conocido, ver cómo funciona, entonces tenemos que emplear la observación. Al observarlo, al observarlo desde nuestra conciencia, resulta que el ego pues, se puede disolver y se puede trascender. Porque mientras tengamos una conciencia humana, el ego siempre estará presente porque forma parte de la individualidad. Es decir, la conciencia humana que, como dijimos antes, proviene de la conciencia divina, al ser individual, se requiere de la existencia del ego para, para mostrarse. Entonces, no podemos decir, vamos a eliminar el ego, sino que vamos a decir, vamos a trascender el ego. Entonces, mirándolo, observándolo a través de nuestra conciencia divina, no de nuestra mente, observándolo a través de nuestra conciencia divina, podemos ver cómo el ego pierde su fuerza y lo trascendemos. así es. Entonces es a través de la observación y a través eh, de abrazar también esas ideas, esos sentimientos, ¿no? Abrazar nuestra oscuridad, no juzgarla, no justificarla, no ocultarla, es más bien ese reconocimiento y esa trascendencia que es la que mencionas y también se van develando cuando somos observadores. Se van develando esos patrones mentales arraigados que hemos venido cargando por años y que llega un momento en el que ya estamos dispuestos a soltarlos, Sí, a ponerlos en la luz. lo mismo, o sea, lo mismo que aplicamos para trascender el ego, también lo podemos aplicar con los esquemas mentales, mediante la observación. Pero recalco que lo importante es que la observación tiene que ser de nuestro interior, de nuestra conciencia, de lo que algunos llaman de la parte del corazón, no desde la mente, porque sería que la mente está observando la mente, lo cual es no procede, no sirve, sino que se multiplica y se complica todavía más y refuerza más el ego, Así porque es. Pues al bueno, ser un producto de la mente, pues entonces el ego adquiere más fuerza. continuar con la última pregunta. ¿Qué nos aporta Cristo en Lo estas? que Cristo nos aportó es, yo lo llamaría conocimiento. Conocimiento es la base de lo que nos aportó. Entonces, ¿conocimiento de qué? Pues, en primer lugar, quién fue él realmente, quién fue realmente, porque debemos tener en cuenta que hasta que se empezó a escribir de él, pasaron 30 años después de su muerte. Entonces lo que se escribió fueron lo que corría de boca en boca. Entonces, aparte de eso, las religiones han construido su propia versión basada pues, en ese conocimiento que corría de boca a boca, pero que generalmente pues, no era del todo o exactamente correcto. Por lo tanto, lo que primero nos aporta fue eso, su vida realmente como fue y lo que fue. Luego nos aporta otra cosa que, como dice él, nadie, ni ningún autor, ni ningún libro a través de estos 2000 años se ha escrito, que es el conocimiento que adquirió en el desierto, las 6 hermanas que estuvo en el desierto. Solamente se dijo que fue tentado por el diablo. Entonces, no, entonces se obvió todo lo que vio. Y él explicó evidentemente. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la gente de aquella época, pues era completamente difícil entender lo que era un átomo y cómo funcionaban los átomos. O como él dice él, el tilileo de las motas, que en realidad es cómo funciona un átomo. Entonces, él pues nos enseña realmente y así como todas las características de la creación y cómo funciona la creación. Y también una cosa importante que hay que tener en cuenta, y aprovecho esto,
es que, a propósito de las tentaciones, de que debemos considerar que no, él dice que no existe el diablo, evidentemente no existe. Entonces, comparándolo con lo que nos han explicado las religiones, si sustituimos el diablo por el ego, pues vemos que realmente viene a ser lo mismo. Entonces, el ego que él explica que existe equivaldría al diablo que explican las religiones. Entonces, también nos explicó, nos aportó las leyes de la existencia, como he dicho al principio, que son básicamente la cosecha y la siembra, y la ley del electromagnetismo, de la atracción. Y luego, como cómputo general, como resumen de todo este conocimiento, es el camino, nos muestra el camino hacia la conciencia crística, que se consigue a través de trascender, aprender a trascender nuestro ego, aprender a trascender todos nuestros esquemas mentales y emocionales e ir ascendiendo cada vez más a través de diferentes vibraciones para llegar a la conciencia crística y así de esta forma evitar ya las futuras reencarnaciones. O sea, la meta final es la conciencia crística, que es el eslabón más elevado, más cerca de la divinidad o de la conciencia universal y que va a fin con lo que en realidad somos, conciencia divina individualizada. Así es. Y bueno, también nos recomienda enfocarnos, dirigirnos también hacia la oración, hacia la meditación, ¿no? Hacia la disciplina también en esta observación. Como les comenté, un breve resumen realmente de lo que pueden encontrar en el libro Cristo vuelve, revela su verdad. Vamos a dejar en la descripción de este video el enlace directo a la página donde pueden descargar las cartas, también 16 artículos que acompañan las cartas y que nos ayudan también a entender y absorber mejor el mensaje, que es lo que se nos es realmente lo que buscamos, vivir la experiencia. No sé si quieras agregar algo más, Sí, es verdad. José. Lo que has dicho al final es muy importante. Los medios para llegar a esta conciencia crística, él nos dice que básicamente es la meditación y la oración. Pero la meditación es primordial. Y la meditación auténtica y sincera consiste en parar nuestra mente, O sea, conseguir que nuestra mente no domine nuestra vida, sino que sea nuestra propia conciencia divina la que regule cada vez más nuestro modo de hacer. Y unido a la oración, o a la oración, que la oración básicamente es es una petición que sale de uno mismo, no estructurado en oraciones tradicionales ni clásicas, aunque en la carta 8 hay una oración preciosa dictada por él que es maravillosa, maravillosa. Pero la sinceridad, la expresión automática de cómo uno puede dirigirse al Padre o a la conciencia universal es lo que le brota del corazón. Es decir, necesito esto, necesito aquello y luego te agradezco. Aunque luego se consigue una auténtica oración cuando se conecta, cuando conseguimos conectar nuestra conciencia individual con la conciencia divina. Entonces se llega a un estado de ser y estar en que ese mismo estado es pura oración maravillosa. Sí, en Eso. conexión con la conciencia divina. Pues muchísimas gracias. Gracias. Puedes compartir este video con quien lo sientas, que tenga una mayor extensión de estas palabras tan poderosas y tan hermosas que nos regala
Cristo en las 9 cartas. Muchas Así lo gracias. haremos. Gracias.